Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, Juancito. Hola, Lourdes. Hola, Gabrielita. Hola, Facu. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los trata el día? ¿Hermoso o no? Bien, Sí, tranqui. lindo. Sí, está lindo, ¿no? Sí, está lindo. La verdad, 21 grados me figura en el computador. Sí, pero no se pongan contentos. Tengo para darles una mala noticia. Vuelve el frío, vuelve bajo cero. Así que si tienen ropa para lavar y zapatillas, háganlo una hora porque después se viene bien. Hoy fue el momento, el hermoso solcito. Así que les aviso por las dudas. ¿Mañana ya hace frío de nuevo? Mañana hace frío nuevo, sí, inclusive mañana jueves dice que hay pronóstico de... Bueno, recién estaba viendo esta mañana que el pronóstico de agua-nieve, no sé, pero raro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pronóstico de agua-nieve, qué sé yo, ¿viste? Capaz que me confundí el canal y estaba viendo un canal de Chubut, qué sé yo, o de Bariloche. ¿No? Dice que vuelve la ola polar, dice. Bueno, hola Sofía, hola Dieguito, hola Mayra, hola Vi, Hola, profe. ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo Hola, está? ¿y ustedes cómo están? ¿Todo bien? ¿Están Bien, estudiando o bien. no? Bien, profe, Bueno, estudiando. bueno, me alegro que estén estudiando. Me alegro. Ayer no fueron, ayer se rendía a las 4, ¿no? Sí. Ayer no nadie fue a pegar una miradita a la mesa, ¿no? Yo no, profe. ¿No? Nadie fue. Bueno, nadie fue a pegar una miradita ayer a las mesas, ¿no? Nadie, hola, Ivencito. Yo sí fui, profe. Y contame, Ya, profe. hola. No me quedé hasta el final, pero habían pasado creo unos cuatro chicos Ujú. y aprobó Ajá. una sola chica. Y, Estaban cuatro profes. ajá. ¿Y has visto vos cómo era el examen? Sí, Y vos sí, has visto sí. que eso le hacen preguntas re fácil. Sí, o sea, le preguntaron la boliza que le tocó y le dice qué tema va a hablar, entonces ella dice, bueno, tal tema, no sé, valores corrientes, y empezó a desarrollar el concepto. Y una eligió propiedades de inversión. Y Ajá. como no sabía darle bien el concepto, el profe le dice, ¿para qué elegís ese tema si se supone que tenés que comenzar con el que más segura te sientas? Y bueno, ahí, no sé, pasaron 7 minutos y le dijo, nos vemos en el próximo llamado. Chicos, a ver, esto es, a ver, no, yo no entiendo por ahí la estrategia de decir, bueno, elijo el tema que menos sé. No, chicos, hay que elegir temas que más saben. O sea, o sea, nunca elijan el tema que no saben. Chicos, y hay dos cosas, chicos, hay dos cosas que yo hago hincapié y ustedes mismos lo van a ver. Concepto del rubro y las mediciones. El concepto, chicos, es la presentación. Si yo voy a dar propiedad de inversión, vamos a caso, tengo que saber el concepto. Entonces, si ya comienzo mal con el concepto, ya es muy raro ya que apruebe, que el profesor me diga, sí, está aprobado. No. Así que los conceptos bien, chicos. Dos cosas, concepto y mediciones. Esas cosas ellos no perdonan. Las mediciones, el inicio medicional, el cierre y el concepto, exactamente. Sí, 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 o sea, de verdad, si yo comienzo a dar un rubro, lo tengo que saber, o sea, lo tengo que saber bien el concepto. Es verdad, ¿cómo va a comenzar a dar propiedad de inversión si no sabe por lo menos de qué trataba esto? Y esas son cosas que lo tienen que estudiar de memoria. Esas son cositas que lo tienen que estudiar de memoria. Sí, 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 sí. ¿Se han presentado poquito, Gaby? ¿Pocos se presentaron? Sí, debe ser que eran como unos, va, yo no sé generalmente cuántos se presentan, Mm, pero deben ser que eran unos 7 por ahí, no los conté bien. está bien. O sea que hasta que vos habías visto a una sola chica probó hasta el momento, iba a probar. Sí, sí, sí. Y Profe, perdón. Sí, Lourdesita, decime. No, que en el grupo habían puesto que se presentaron 11 y aprobó una. O sea que aprobó el 1%. Menos, que eso 1 dividido 11, es 0,9% aprobó. Pero chicos, a ver, chicos, miren, yo voy a esto. Yo, antes de comenzar a dar esta materia,
por experiencia, porque bueno, yo la rendí, yo esta materia con la cursar la rendí oral, que se tomaba oral, y después cuando yo comencé a preparar esta materia para los exámenes finales, yo iba a las mesas, todas, yo me iba a todas las mesas, no me perdía una mesa, pero 3, 4 mesas, después no habría ido más, porque pues ya más o menos veía el procedimiento de cuál era, ¿viste? Y yo qué observaba, observaba que los chicos se presentaban a rendir, ¿sí? Sin saber, ¿entienden o no? Sin saber, y cosas de memoria. Cosas de memoria tampoco les gustan a los profes. Cosas de memoria. Pero tampoco les gusta mucho que también digan mucho con palabras, muy vulgares, tampoco no. Dice palabras técnicas, ¿sí? Palabras técnicas, palabras acordes, visto a las técnicas contables, porque por ahí también van a corregir, dicen, no, un poquito más de técnica contable, ¿entienden o no? Eso también. ¿Eh? Obviamente los nervios juegan una mala pasada. O sea, los nervios juegan una mala pasada. ¿Sí? Claro, los nervios juegan una mala pasada. Yo puedo estar bien preparado, pero ir y sentarme ahí, ¿sí? Y por ahí veo unos profesores con cara de póker, entonces me jodido. ¿Quién estaba en la mesa? ¿Nazar? Estaba el profe Nazar, la profe Gavín, el ¿Sibelo? profe Francesco ¿Y Sibelo? y... No, no estaba él. Entonces, Y otra profe que no sé si es profe ya, pero por ejemplo yo iba a la comisión de la profe Lotufo y esta profe comenzó como a mediados más o menos del cuatrimestre también a dar clases con ella. Está bien, bueno. Pero bueno, más o menos entonces ya seguramente Gavita o Lourdes que ustedes han ido a ver más o menos. ¿Ah? Sí, sí, depende de la cantidad. Si eran 11, hubo una sola mesa. Una sola mesa. Hubo una sola mesa. Y por eso depende de la cantidad de chicos que se presenten, por ahí habilitan 2 mesas, 3 mesas. Yo calculo que ahora en este segundo llamado van a ser muchos. Por lo menos todos ustedes. ¿Sí o no? Por lo menos todos ustedes. No, y hay chicos que se están presentando, que ya la han preparado la materia en llamados anteriores. Hay chicos que la tienen ya preparada la materia. Bueno, chicos, a ver, contame, Gaby, sobre propiedades de inversión, bueno, no dio ni el concepto, o sea, de que ya, y la chica esa que aprobó, que le tocó valores corrientes, ¿ha visto que más o menos le preguntaban? No, ella no le tocó valores corrientes. No era un ejemplo nada más. A Ajá. ella le había tocado lo de activos biológicos. Una bella hermosa. Sí, y bueno, eh, habló sobre el concepto y las mediciones y las partidas, sí, preguntaban bastante las partidas. Y a otra chica que bueno, ella desaprobó, te hacían pasar con una hoja y una lapicera Sí, podés. porque te hacen hacer asientos. Sí, Y claro. justo a esa chica le había tocado sobre los componentes financieros. Entonces le daban cuando compraba mercadería cómo lo haría, en el caso de que estén implícitos, quiero decir. Y bueno, ahí como que ya se ponían nerviosos y ya como que, no sé, se mezcla todo. Exactamente. Bueno, entonces, para que vean que la forma en que yo les doy la materia, estamos en lo correcto. Entonces, la forma en que le estoy dando, estamos en lo correcto. ¿Sí? Con prácticas, con ejemplos, con ejemplos. Bueno, sí, más o menos así, ese es el estilo que ellos tienen. Por eso en todos los temas, todos los temitas que piden siempre, inclusive yo siempre hago hincapié, no se olviden, ejemplo, por ejemplo, ¿entienden o no? Siempre el ejemplo, en la boca, o sea, no tiene que faltar el ejemplo. El ejemplo. Vamos al caso, por ejemplo, de propiedad de inversión. El ejemplito, la medición al inicio, dar ejemplos, que pueden formar parte de la medición al inicio, cómo se determina la medición al cierre, darle un ejemplo, si se mide su modelo de costeo o si se mide su modelo de evaluación, o el caso del práctico que hicimos ayer, ¿sí? Que en el primer ejercicio, como su medición modelo de costeo coincidía con su valor razonable, entonces no era necesario, ¿sí? Reconocer el resultado por tenencia, entonces cosas como esa, ¿viste? Bueno, vamos a ver hoy participación en otras entidades. Participación en otras entidades. Bueno, acá, chicos, participación en otras entidades. Participación en otras entidades. A ver, cuando
hemos hablado de las inversiones. Yo les dije, existen inversiones de carácter transitorio y existen inversiones de carácter permanente. Existen inversiones de carácter transitorio, existen inversiones de carácter permanente. Cuando hablamos de las inversiones de carácter transitorio, estamos hablando de las inversiones temporarias, de corto plazo. ¿Y cuál es el objetivo de esas inversiones? Lógicamente, o sea, como la empresa dispone de excedente de disponibilidades, ¿sí? Excedente de disponibilidades transitorios, entonces el objetivo es obtener una renta a corto plazo, obtener una renta, un beneficio explícito e implícito, ¿sí? Como consecuencia de esas inversiones. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Recurre a las inversiones financieras. ¿Sí? A ver, la misma introducción que vimos ayer y la misma introducción que vimos en la clase anterior. Para todo la misma introducción, chicos. Para todo la misma. Bueno. Ahora, las inversiones, según el plazo, también pueden ser de largo plazo. O también llamado inversiones permanentes. ¿Sí? Bueno. Y las inversiones de carácter permanente, ustedes saben que se realizan, ¿ve?, con excedentes de fondo que en forma permanente la empresa dispone y con el objetivo de obtener ingresos adicionales a su actividad principal, realiza este tipo de inversiones. O sea que la característica de una inversión permanente es inmovilizar fondos por un plazo prolongado. Bueno. Y ayer también vimos que existen dos tipos de inversiones o tres tipos de inversiones permanentes. Uno es la propiedad de inversión, otras son las otras inversiones, ¿sí? Yo les hablaba de las otras inversiones: oro, diamante, cuadro, joyas, obras de arte, otras inversiones, que de eso trata. ¿Sí? Y la participación permanente en otras entidades. Bueno. Inclusive le digo más, la resolución técnica 54, ya cuando ustedes vean contabilidad 3 en el segundo semestre, o si ya la han visto, se deben acordar cuáles son los rubros que la resolución técnica 54 hace mención respecto a los rubros del activo. Habla de caja y banco, habla de las inversiones financieras, habla de las cuentas por cobrar en moneda, habla de las cuentas en especie o los créditos en especie, habla de los bienes de cambio, habla de los bienes de uso, habla de la participación permanente en otras entidades, habla de los activos intangibles, habla de las propiedades de inversión, habla de las otras inversiones. ¿Sí? O sea que para la resolución técnica 54, ¿sí?, esos son los rubros que forman parte, ¿sí?, del activo, independientemente que sean corrientes o no. ¿Sí? Entonces, y ahí aparecen, ¿ves? Aparecen las participaciones permanentes entre otras entidades, aparecen las propiedades de inversión y aparecen las otras inversiones. Bueno. ¿Qué son las participaciones permanentes en otras entidades? Mire, yo me voy a ir un ratito al libro, porque justamente acá me piden, a ver, me piden lo que todas las unidades me piden. Definición, principales partidas que lo integran. Acá podemos ir descartando reconocimiento. Descartemos eso ya. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el tema del reconocimiento es, para reconocer una participación permanente en otras entidades, debe darse que cumpla con el concepto activo, ¿sí?, y que cumpla con la definición del rubro. Que cumpla con el concepto activo y que cumpla con la definición del rubro. Eso es. Pero ustedes saben que acá tiene una deficiencia en la 54. No da la definición. No lo da. No lo da. O sea que busquen, si ustedes buscan en algún lado donde diga
Participación, así como caja y banco. ¿Visto que caja y banco dice definición? ¿Entienden o no? Así, ustedes saben que la 54 no habla. No habla de la participación. O sea, lo que hace la 54 es decir que forma parte del rubro de los activos, y hay una parte que es el agregado de la 56, que está en la parte del título 2, que eso, el que tiene la 54 no lo va a tener, el que tiene la 56 sí. Ahí habla justamente de combinación de negocio, habla de negocios conjuntos. ¿Cómo? Sí, también. ¿Sí? Bueno, habla de la combinación de negocio, habla de los negocios conjuntos, pero específicamente, ¿sí? Específicamente así, muy someramente, por ahí en algún ladito aparece el concepto. ¿Entienden? O sea que no tengo una definición específica así de participación permanente en otras entidades. O sea, lo que hace es hablar de negocios conjuntos. Eso sí, habla de negocios conjuntos. Y eso está, a ver, déjenme 2 segunditos que busque la resolución técnica. A ver, negocios conjuntos está en la segunda parte, vendría a ser el título 2, ¿sí? Vendría a ser título 2, ¿sí? Título 2. En la parte, por ejemplo, en el punto 824, ¿sí? En la parte, ¿sí? En la parte 824, ahí está lo que es negocios conjuntos. ¿Ve? Porque es un solo título, ve que habla de participación en subsidiaria, asociada y negocios conjuntos, societarios. Ve, así lo dice. Inclusive dice, el objetivo de esta sección es establecer las reglas de reconocimiento, medición, baja en cuenta, comparación con el valor recuperado y presentación de estados contables e información revelada en nota. Para la participación en subsidiaria, los estados contables separados de una entidad controlada, y para las participaciones en asociadas y negocios conjuntos societarios. O sea que así lo tiene la resolución técnica 54. Sí, bueno, ya vamos a ir analizando, así que no se me hagan problema. Bueno. Ahora, si yo agarro los libros, por ejemplo, el libro de Cimaro y Tonelli, cuando habla de este tipo de inversiones, hace mención, ¿sí? A inversiones financieras de largo plazo, hace mención a las inversiones financieras de largo plazo, y hace mención a la participación permanente en sociedades. A ver, se los dicto, ¿qué es lo que dice Cimaro y Tonelli al respecto? Dice, las inversiones permanentes en otras sociedades, se realizan con la finalidad de participar en los beneficios de otra sociedad, sin intención de venderla,
en el corto o mediano plazo, sin intención de venderla en el corto o mediano plazo. Sin intención de venderla en el corto o mediano plazo. Sin intención de venderlas en el corto o mediano plazo. Con el objetivo de obtener rentas, con el objetivo de obtener rentas y otros fines, tales como la diversificación de riesgos, asegurar el acceso a la materia prima, la integración del proceso de producción y comercialización, cuestiones estratégicas, descentralización de la administración. Entonces, descentralización de la administración. Entonces dice, eso es una inversión permanente en otras entidades. O sea que en sí, ustedes habrán visto que por ahí no es como un concepto, ¿entienden o no? Bueno. Hugo Prioto habla de transacciones, anótenlo, ¿sí? Transacciones de títulos privados, que no cotizan en bolsa. Entonces, la participación permanente en otro ente, entonces es una inversión que consiste en transacciones de títulos privados que no cotizan en bolsa. A ver, miren la diferencia con las inversiones financieras. Las acciones con cotización son inversiones, ¿sí?, en acciones que cotizan en bolsa. ¿Entienden? Son acciones que cotizan en bolsa. Entonces, son acciones que uno las adquiere en el mercado de valores. ¿Sí? No nos olvidemos, aquí llamamos acciones. ¿Qué eran las acciones? ¿Qué representaban las acciones? Me acabo de olvidar. ¿Qué representaban las acciones? ¿Qué eran las acciones, chicos? ¿Qué eran las acciones? Partes del patrimonio del que somos. Sí, de la sociedad. Las acciones no son otra cosa que el capital de una sociedad anónima. ¿Cómo está compuesto el capital de una sociedad anónima? Por acciones. Entonces, ¿qué son las acciones? El capital de una sociedad anónima. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que esas acciones, ese capital de la sociedad anónima, está cotizando en el mercado, inversiones financieras. Ahora, estas inversiones, esta participación en otros entes, que es la adquisición de acciones, pero que no cotizan en la bolsa. O sea que este tipo de inversiones son adquisición de acciones, pero que estas acciones no cotizan en bolsa. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros invertimos en este tipo de acciones, estamos invirtiendo
¿sí? En una empresa por el cual la otra empresa tomó la decisión de venderme parte de su patrimonio. O sea, que esta inversión se logra a través de un acuerdo entre la empresa B y nosotros que somos empresa A. ¿Es algo privado? Es algo privado, sí señor. Es un acuerdo privado. Es un acuerdo privado entre nosotros que somos los inversionistas y la empresa que es la emisora de acciones. Inclusive el libro lo dice, ¿no? Miren, si Mario Tonelli lo dice, miren, anótenlo, por favor. Estas transacciones, ¿sí? De títulos privados que no cotizan en bolsa, estas transacciones de títulos privados que no cotizan en bolsa, se produce por un convenio firmado, entre comprador y vendedor, donde se estipula por un convenio firmado, entre el comprador y el vendedor, donde se estipula el valor de las operaciones. Donde se estipula el valor de las operaciones. Punto y aparte. Donde se estipula el valor de la operación. Ahí está lo que decía, ¿verdad? Entonces es un acuerdo. En cambio, en el caso de las inversiones financieras, las acciones de corto plazo, las acciones que cotizan en bolsa, no es un acuerdo firmado entre el vendedor y el comprador. ¿Qué es lo que hace el emisor de las acciones? Lleva esas acciones a un mercado. Exactamente. Y cualquiera va y las puede comprar. A ver, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que algunas son empresas abiertas, otras son empresas cerradas. Las empresas abiertas son las que están autorizadas a emitir sus acciones y comercializarlas en los mercados. Las empresas abiertas. En cambio, las empresas cerradas no. No todas las empresas están autorizadas a cotizar sus acciones en el mercado. Lógicamente, para eso se necesita pedir autorización. Para eso la empresa tiene que reunir determinadas condiciones. Y no todas las sociedades lo hacen. ¿Por qué? Sí, bueno, porque cuando una sociedad anónima hace este tipo de operaciones, comercializar sus acciones en el mercado, es como que se pierde, ¿sí?, la personalidad de la empresa. ¿Por qué? Porque ya la empresa le pertenece a todo y a nadie, ¿entiendes o no? Le pertenece a todo y a nadie. ¿Por qué? Porque las acciones están en manos de distintos inversionistas que muchas veces ni sabemos quiénes son. En el caso de las empresas abiertas. En cambio, en el caso de las empresas cerradas, no. Si bien son sociedades anónimas, pero las empresas cerradas son más personales. ¿Por qué? Y bueno, porque generalmente las acciones están en manos de determinadas personas, ¿entienden o no? ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, el mayoritario de la tenencia accionaria no quiere perder el control de la empresa, lógicamente se queda con más del 51% de las acciones, ¿sí?, y no comercializa las otras. ¿Entienden o no? Justamente, muchas veces por razones estratégicas. O sea que esa es la particularidad que tiene este tipo de inversiones. Entonces acá estamos hablando entonces de empresas, de sociedades anónimas, no vayan a meter la pata, porque estamos hablando de acciones, son sociedades anónimas que están autorizadas o no, ¿sí?, a comercializar sus acciones en el mercado de valores. Acá estamos ante sociedades anónimas cerradas, o sea que no están autorizadas a emitir sus acciones en el mercado. Eso no significa que se llegue a un acuerdo, ¿sí?, con otra empresa para que esa otra empresa, ¿sí?, adquiera parte de ese capital accionario. ¿Verdadito? Entonces, por eso es que el libro dice, es un acuerdo entre el comprador y el vendedor. ¿Está claro, chicos? Me van siguiendo, ¿no? Bueno. Abajito pongan el valor de las acciones
el valor de las acciones o parte del capital que se adquiere, el valor de las acciones o parte del capital que se adquiere, no surge en forma automática. El valor de las acciones no surge en forma automática. Como es el caso de las acciones de empresas que cotizan en bolsa. Como es el caso de acciones de empresas que cotizan en bolsa. ¿Ve? Como es el caso de esas empresas. ¿Ve? Bien, entonces, el valor de las acciones, ¿sí?, o parte del capital que se adquiere, no surge en forma automática, como en el caso de las acciones que cotizan en bolsa. ¿Por qué dice que no surgen en forma automática? Porque las acciones que cotizan en bolsa, ¿por qué su valor se determina en forma automática? ¿Por qué las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, su valor, el valor de las acciones, se va determinando en forma automática? ¿Por qué? Porque están en el mercado. Está en un mercado. Entonces, ¿depende de qué? Depende de la demanda y la oferta. Exactamente, depende de la demanda y la oferta. Sí, miren. No sé si han visto alguna vez el canal Encuentro. ¿No? ¿Poquito? Ustedes saben que el canal Encuentro es muy instructivo, ¿eh? Es muy instructivo. ¿Ah? El canal Encuentro, entonces, no, creo que el... Sí, el edito que tiene es muy instructivo, ¿no? Es muy... Yo por ahí y los otro día, ¿saben qué estaba viendo? Justamente es el tema de las inversiones. Y lógicamente lo hacían a través de dibujito animado, ¿sí? Por eso me llamó la atención. A través de dibujito animado, justamente hacían la representación de cómo una empresa emitía acciones. Entonces las acciones estaban en la mesa, y pasaba la gente y no le daba bolilla a esas acciones. Entonces ahí mostraban que las acciones comenzaban a bajar. Y después mostraban otra secuencia donde la cantidad de gente iba y querían comprar el valor de esas acciones, ¿viste? Entonces automáticamente apareció un muñequito saltando así contento porque el valor de las acciones comenzaban a subir. Eso está muy bueno, ¿entiendes? Entonces viene a eso, porque el libro dice que las acciones que cotizan en bolsa determinan en forma automática, porque depende de la oferta y la demanda. Cuando existe mucha demanda de las acciones, ¿sí?, entonces su cotización tiende a subir. Entonces cuando el mercado observa eso, ve que hay mucha... pero para que esas acciones comiencen a aumentar de valor, para que exista demanda de esas acciones, lógicamente las empresas, ¿sí?, tienen que mostrar ¿qué cosa? Solvencia, liquidez, rentabilidad, ¿o no es así? Lógico. O sea, mostrar su patrimonio lindo, grande, gordito, como yo. ¿Entienden o no? No lindo, sino gordito, digo, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Entonces, las empresas, ¿qué hacen? ¿Sí? Cuando muestran un buen estado contable, muestran... Mercado Pago, chicos. Mercado Pago, el año pasado, fue una de las empresas que más dividendo pagó. Y fue una de las empresas que mayor rentabilidad generó. Y las acciones de Mercado Pago aumentaron considerablemente. Fue una de las empresas justamente donde la cotización de las acciones aumentaron. Justamente por todo lo que se dio. ¿Por qué? Porque me dice que estaba escuchando, porque Mercado Libre, en la época de la pandemia, es una de las empresas que más facturó. Como la gente no podía salir a comprar, entonces dice que esa fue una de las principales razones por las cuales el Mercado Libre, ¿sí?, aumentó considerablemente. ¿Cómo será? Dice que ha llegado a desbancar, ¿sí?, a Amazon. Ha visto que Amazon también hay otra aplicación de Amazon, hay otra, una remil conocida, una china, ahí lo tengo. Bueno. eBay. Sí, eBay, eBay es una forma de pago, sí, pero algo parecido a eso. Algo así, no sé qué. Bueno, entonces, y fue una de las acciones. Bueno, hoy en día, los otros días yo les leí cuáles son las acciones que más están cotizando en la bolsa. YPF, todas las relaciones con los... Y dentro de poco las empresas de minería, ¿no? Las empresas relacionadas con el litio. ¿Sí? Inclusive hoy
Hoy se inauguró la primera planta, ¿sí? que va a procesar litio en Salta. Hoy se hizo la inauguración de la primera planta, ¿no? Entonces les recomiendo a ustedes que son jovencitos, chicos, ustedes que son jovencitos y tienen la posibilidad, traten de estudiar la contabilidad. Acá hay dos ramas que son muy fundamentales. La parte agropecuaria y la parte minera. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan la posibilidad de hacer, ¿sí? un posgrado, una maestría, y háganlo de esa parte, ¿sí? Agropecuaria o minera. ¿Sí? Porque lo que es el boom minero se viene fuerte. Y la parte agropecuaria siempre ha sido fuerte, nunca se ve, porque la parte agropecuaria es, o sea, es lo principal para la Argentina, y ahora la parte minera. ¿Ven? Entonces, inclusive le digo más, en la UNSA, ¿ve? Ahora hay una contabilidad minera que la están dando como opcional. ¿Ah? A una optativa, exactamente como optativa. A Galán, chicos, a Galán. Eso tiene que tener para hacer eso. Todo tercero, se tiene que tener todo tercero para hacer esa contabilidad, la contabilidad minera. A Galán, chicos, a Galán. ¿Sí? Y si tiene la posibilidad de hacer cursos, ¿sí? Bueno, ya maestría todavía no, posgrado todavía no, porque están recibidos, ¿sí? Pero cuando tengan la posibilidad de hacer posgrado, ¿sí? O maestrías respecto a eso, ¿sí? Les recomiendo. Ustedes que son jovencitos, chicos, que tienen posibilidad, ¿entienden o no? Hágame en caso. Ya ve que después, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? Después, lógicamente, yo me eché Luis, mira, ahí te mando un regalito, un fernet. ¿Entienden o no? Así que bueno. Bueno, entonces, a ver, termino con esta idea. Entonces dice, el valor de las acciones que se adquiere no surgen en forma automática, como en el caso de las acciones con cotización, así le dije, ¿no? Bien. Coma, para determinar el valor de la inversión, es necesario, para determinar el valor de la inversión, es necesario efectuar un análisis de los estados contables, de la entidad que se adquiere, a fin de determinar el patrimonio neto, y conocer la proporción del capital comprado, ¿Sí? Bueno, punto y aparte, la participación en otras entidades y su grado, y el grado, ¿no? Es trascendente desde el punto de vista contable. Y de acuerdo a eso, establecer las valuaciones, y de acuerdo a eso, establecer las valuaciones y determinar los resultados. Y de acuerdo a eso, establecer las valuaciones y determinar los resultados.
¿eh? O sea que para saber cuál es el grado de... O sea, es necesario saber, entonces, en qué grado participa la empresa inversora con respecto a la empresa emisora. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en base a eso se va a evaluar y se van a determinar los resultados. Se van a evaluar y se van a determinar los resultados. Chicos, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Miren, si tienen a mano los trabajos prácticos, si tienen a mano el trabajo práctico, a ver, yo se lo voy a buscar, hasta lo tengo yo a mano. Bueno, resulta, a ver chicos, este año se dio un inconveniente con esto, con el tema de este tema, o sea, el tema de este tema, vale la redundancia. El tema del reconocimiento de la llave, el tema del reconocimiento de la llave de negocio. ¿Por qué? Porque la resolución técnica 17, perdón, la resolución técnica 21, no la 17, la 21, sí, la 17 también, establecía que la medición se tenía que hacer a su valor patrimonial proporcional, a su BPP. Y justamente lo que yo le acabo de dictar hace referencia a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos el grado de participación que tenemos en la otra entidad, a ver, cuando hablo del grado de participación es, o tenemos el control, o existe influencia significativa, o existe control conjunto, o no se da ninguna de esas situaciones. ¿Sí? O sea, que existe el control, que existe la influencia significativa, que existe el control conjunto, o que no se dé ninguna de las alternativas, ni control conjunto, ni influencia. Y en base a eso se van a determinar las evaluaciones. ¿Sí? Por eso es que el libro dice, entonces, que es importante saber el grado de participación. Entonces, repito, para saber si existe influencia, para saber si existe control, ¿sí? Para saber si existe control conjunto, o no existe ni control ni influencia. ¿Sí? Seguramente, por ahí en clase le habrán dicho cuando existe influencia significativa. ¿De acuerdo? ¿Qué le dijeron cuando existe influencia significativa? ¿Cuándo existe influencia significativa? Ajá. ¿Y cuánto es ese porcentaje, ¿sí? Para saber si existe o no influencia significativa? Creo que era 20%. Ajá. ¿20% de qué? ¿20% de qué? ¿20% de qué? ¿Del total de las acciones? Ajá, del total de las acciones, exactamente, el total de las acciones. Exactamente el total de las acciones. ¿Y cuándo existía control? ¿Cuándo existía control? Con más del 50%. Cuando era más del 50%, sí, era más del 50% de las acciones. Bueno. A ver, abajito de eso, pongan así, por lo tanto, abajito pongan, por lo tanto, el tratamiento contable, se relaciona, con el grado de participación y la influencia ejercida sobre la otra sociedad. Grado de participación y la influencia ejercida sobre la otra sociedad. Influencia ejercida, ¿sí? Sobre la otra sociedad. El grado de participación y la influencia ejercida sobre la otra sociedad. ¿Me van siguiendo, chicos? Por ejemplo, la influencia significativa
pongan así, por ejemplo, la influencia significativa es el poder de intervenir, en las decisiones de política financiera, es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control, ni el control conjunto. ¿Sí? Bien. Puntito y aparte. Tener el control. Aparte, chicos, ahí donde dice influencia significativa, agreguen, ¿sí? Agreguen. ¿Sí? La influencia significativa es cuando se posee, ¿sí? La influencia significativa es cuando se posee más del 20% de las acciones. ¿Sí? Ahí agreguen entonces más del 20% de las acciones. Eso es entonces el control. Perdón, influencia significativa, ¿no? Influencia significativa. Pusieron así, chicos, ¿no? Bueno. Ahora sí. Claro, sí o si no, a continuación, no importa si es antes o después de este paso, no importa. ¿Sí? No me importa, ¿sí? Significa entonces que se tiene, ¿sí? Más del 20% de las acciones. ¿Está, no? ¿Sí? Bueno. Bien. Puntito y aparte. Control, una entidad tiene un control, ¿sí? Una entidad tiene un control sobre una participada cuando detenta el poder. Una entidad tiene control sobre una participada, cuando detenta el poder, detenta, o sea, el término detentar significa tener. Cuando detenta o tiene el poder, cuando detenta el poder, para dirigir las actividades relevantes de la controlada o subsidiaria. Actividades relevantes de la controlada o subsidiaria. Cuando tiene el poder para dirigir las actividades relevantes de la controlada o subsidiaria. Y utiliza su poder sobre la participada, como principal
como principal y no como mandataria. Como principal y no como mandataria. Como principal y no como mandataria. O sea que ella es la que tiene el poder. O sea, ¿qué quiere decir? Que el poder no lo tiene por mandato de otro, ¿entienden o no? ¿Sí? O sea que la empresa tiene el poder. ¿Está clarito? Pues dice como principal y no como mandataria. Quiere decir que nadie la está mandando a la empresa A tener el poder sobre otra empresa, sino que ella tiene el poder. ¿Por qué? Porque ella es la que ejerce ese control. Pero puntito y aparte, las actividades relevantes las actividades relevantes incluyen, pero no se limitan, incluyen, pero no se limitan, incluyen, pero no se limitan al establecimiento de decisiones de capital, al establecimiento de decisiones de capital, establecimiento de decisiones sobre el capital y operativa, establecimiento de decisiones de capital y operativa de la participada, incluyendo los presupuestos, incluyendo los presupuestos, incluyendo los presupuestos, coma, el nombramiento y remuneración del personal clave, el nombramiento y remuneración del personal clave, nombramiento y remuneración del personal clave de la dirección de la participada, dirección de la participada, personal clave, entonces nombramiento y remuneración del personal clave de la dirección de la participada. O sea, quiere decir, entonces ves, son las actividades relevantes que la controlante tiene sobre la controlada, ¿entienden? Entonces, cuando dice, cuando detenta el poder para dirigir las actividades relevantes, tiene el poder para dirigir las actividades relevantes. ¿Sí? ¿Y cuáles son las actividades relevantes? Establecimiento de decisiones de capital, operativo, presupuesto, ¿entienden o no? O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que tiene mucho poder. Dice nombramiento y remuneración del personal clave de la dirección, así le dije, ¿no? De la dirección de la participada, o suministro de servicio de gerenciamiento, o suministro de servicio de gerenciamiento, o suministro de servicio de gerenciamiento, y rescisión de sus servicios o empleo, y rescisión de sus servicios o empleo, y rescisión de sus servicios o empleo, y rescisión de sus servicios o empleos. Profe, ¿cómo dijo? Suministro de servicios. Suministro de servicio de gerenciamiento, suministro de servicio de gerenciamiento, y rescisión, ¿sí? Rescisión de sus servicios o empleo, y rescisión de sus servicios o empleo, y rescisión de sus servicios o empleo. Miren, chicos, la resolución técnica 21, que si bien la 21 ya está derogada, ya está derogada, pero ¿por qué está derogada? Porque la 56, ¿sí? O sea, la incluyó, ¿sí? O sea, no es que esté derogada por ahí en cuanto a los términos que se utilizaban, ¿sí? O sea, está derogada, pero no es que, o sea, que lo que dice la 21 sea completamente distinto a lo que dice, en este caso, la 54. Miren, la resolución técnica 21, cuando hablaba de control, ¿sí? Justamente decía
dice que la empresa que controla tiene poder sobre acciones, opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda, otorga a la empresa poder de voto adicional o reducir el poder de voto. Dice, y la empresa inversora tiene una participación por cualquier título que le otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asamblea. O sea, ese era entonces el hecho del control. Eso lo dice la 21. ¿Qué, mi amorcito? ¿Qué es mi princesa? ¿Qué es mi princesa? ¿Qué es mi princesa? ¿Qué princesa? ¿Qué princesa? ¿Qué princesa? Sí, ya mañana, qué lindo, mañana vamos a la escuela, pasó mañana ya vamos y ya es el último día, después entramos de vacaciones. No, ya te dije, las vacaciones son... ¡No quiero vacaciones! Bueno, está bien, como decía el señor que habla después de Pavón. Sí. ¿No? Porque vaya sola, mijita, ahí. Sola con Dardo ahí. Con la llamita que está en la escuela. No, se murió la ¿Se murió la llamita? ¿Qué le pasó? Se murió, pero ¿qué le pasó? Muerto. ¿Ha muerto? ¿Qué caballito? No, está fresca. ¿A dónde fresca? ¿La gallinita? Está en la escuela. ¿No puede gallinita? Sí. Mira, su mamá tiene gallina. ¿La mamá tiene gallina? Sí. ¿La mamá de quién? La gallina. ¿La gallinita? Gallita. ¿Un poquito de sí, sí, ¿Mami no soy yo? Ah, eso soy vos. Sí, te cago en el... Escúchame. ¿Qué? No, yo voy a poner... Sí, te voy a poner... No, a las 7, a las 10. A las 10 ya está los pedos de la escuela. A las 10. Bueno, entonces chicos, ahí está lo que dice entonces, cuando dice el tratamiento contable, se relaciona con el grado de participación y la influencia ejercida sobre la otra sociedad. Y el grado de participación es, ya sea influencia significativa, control, ¿entienden o no? Bueno. Ahora, fíjense que habla de control conjunto. A ver, ¿cuándo existe control conjunto? De todas maneras, nosotros no vemos control conjunto. El control conjunto, ¿sí? Es cuando, ¿sí? Los socios, cuando existen una empresa A y una empresa C, que para poder tomar decisiones sobre la empresa B, lo tienen que hacer en forma conjunta. ¿Entienden o no? Pero eso significa control conjunto. Control conjunto es una empresa A y una empresa C toman decisiones respecto a B. Eso se llama control conjunto. Obviamente nosotros no vemos control conjunto. A ver, por eso en el caso de los trabajos prácticos, ¿sí? Dice la empresa A y la empresa B. A ver, justamente iba a buscar el trabajo práctico y me olvidé. Miren, lo busco el trabajo práctico. ¿En qué parte está? No me acuerdo. 17, dice, miren. Dice, influencer, sociedad anónima, que somos nosotros, todos nosotros somos influencers. ¿Sí? Mediana empresa adquiere 60 acciones sobre un total de 100. O sea que sí. ¿Y de quién compramos esas acciones? De la empresa controlada. O sea, nosotros influencers, ¿sí? Le compramos a controlada. Nosotros somos influencers, nosotros somos inversionistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos el 60% de las acciones. O sea, tenemos un control. Y a esas 60 acciones las pagamos 250.000 pesos. La pagamos en 250.000 pesos. Y la operación se realizó el 20 de enero y dicho valor coincide con su valor razonable. Y los costes de transacción fueron de 7.500. Bueno, aquí chicos, acá este año, acá en Salta, acá en Salta, no en Tartagal, hubo una pequeña modificación respecto a esto, que se ha dado una gran discusión respecto a esto. El tema de reconocer las acciones a su valor razonable, o sea, el precio de compra más los gastos. Entonces, al reconocer las acciones a su valor razonable, precio de compra más gasto, entonces ya no se reconoce el valor llave. Que vendría a ser la medicina inicial, que ya lo vamos a ver, tranquilo, ya llegamos a ese momento. En cambio, en Tartagal no, la contadora Galdeano. ¿Profe? Sí, decime eso. ¿Se corta la llamada?
No, pensaba que me iba a preguntar algo, no te preocupes, no importa nada. Me puse contento, se me va a preguntar. Mirá, por ahí me hizo así el corazón de la pregunta que me va a hacer el S, va a ser fulminante, o sea, me va a... ¿Qué amor? ¿Qué mi princesa? ¿Qué amor? ¿Qué? Viene gimnasia. ¿Tienes gimnasia? Viene. ¿El viernes? Ah, Sí. bueno, listo, hay que preparar. No, bueno, no, hoy, mañana es jueves. Mañana viene. Mañana es jueves, mañana es jueves. Viene a gimnasia. Mañana va a ser gimnasia. El lunes viene vuelta a talleres. El lunes vuelta al taller. Sí. Y vas a tratar de nuevo a selga. ¿Qué quieres hacer la selga? ¿Qué más trajiste? Chuba. La lechuga. ¿Qué más trajiste? Patata. No, no trajiste batata. No trajiste batata. No tenía patitas para uno. No trajiste a selga y... Sí, ahora sí, A selga. Bueno, listo. Entonces, chicos, sí, bueno, ya con respecto a ese tema, ya en su momento, cuando veamos lo que es la medición inicial, ¿sí? Cuando veamos lo que es medición inicial, ¿sí? Vamos a ver el tratamiento contable que se le da, ¿sí? Ya vamos a llegar a ese momento. Bueno, ahí está. Bueno, puntito y aparte, puntito y aparte, punto y aparte, punto y aparte. En este tipo de inversiones, se dan las agrupaciones empresarias, donde agrupaciones empresarias, donde la actividad económica es desarrollada por grupos económicos, y no por entes individuales. Y no por entes individuales. O sea que estas inversiones permanentes, como consecuencia de estas inversiones permanentes, surgen lo que se llaman las agrupaciones empresarias o los grupos empresarios. ¿Sí? Y estos grupos empresarios, la actividad económica es desarrollada por grupos económicos y no por empresas individuales. ¿Me van siguiendo, chicos?
punto y aparte, estas agrupaciones empresarias, generan distintos tipos de participación. Por ejemplo, participación en otras sociedades donde no se ejerce ninguna influencia. Participación en otras sociedades donde no se ejerce ninguna influencia. Donde no se ejerce ninguna influencia. Donde no se ejerce ninguna influencia. ¿Sí? Segunda rayita. Participación en otras sociedades. Donde existe influencia significativa. Participación en otras sociedades donde existe influencia significativa. ¿Sí? Participación en otras sociedades en donde existe influencia significativa. Tercera rayita. Participación en otras sociedades. Que otorgan el control. Participación en otras sociedades que otorgan el control. ¿Está clarito? Bueno, entonces, miren chicos, ¿qué es lo que genera esta combinación de negocios o negocios conjuntos? ¿Entienden? Porque en realidad es un negocio conjunto, porque la actividad no la desarrolla una empresa individual. O sea, el hecho de tener una participación en otros entes, o sea, lo que hace justamente es generar, ¿sí? Una agrupación empresaria, porque son empresas que se agrupan. Y esa agrupación empresaria lleva entonces que la actividad la desarrolle más de una empresa. Inclusive yo le dicté al principio las razones. Y como consecuencia de eso pueden darse distintas situaciones. ¿Ves? Que no existe influencia, que existe influencia o que existe control. Que es lo mismo que le dicté al principio. ¿Entienden o no? ¿Ves? O sea, entonces esta agrupación empresaria genera eso. Bueno. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque en base a esto van a hacer las mediciones. ¿Entienden o no? ¿Cómo vamos a medir al inicio? ¿Cómo medir al cierre? ¿Está claro? ¿Se entendió, chicos, hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Qué, mi vida? ¿Qué? Sí. Sí, ya vamos. Chicos, yo voy a dejar la clase acá, yo tengo que ir un ratito a autorizar unas órdenes, por favor. ¿Sí? Hasta las 8:30 me cierran. Mil disculpas, chicos. Escúchame, mañana podemos adelantar media horita. 5:30. Chicos, ¿podemos mañana adelantar media horita, 5:30? ¿Ah? No hay problema. ¿Quieren? 5:30, ¿quieren? Así esto y comenzamos a ver otra orilla. ¿Ah? ¿Bien o no? Sí, profe. Chicos, ¿El horario no va a cambiar ahora? O sea, ¿no tiene disponible otro horario?
Ay, sí, pero yo sé que hay chicos que trabajan, por eso es que no lo cambié. Ah, bueno, bueno. Sí, porque, a ver, chicos, a ver, me habían planteado cambiar el horario. ¿Sí? Me habían planteado. Chicos, mañana quieren lo charlamos, ¿quieren, por favor? Mañana lo charlamos un ratito. Bueno, profe, Por chao. favor, por favor. Hace falta 8:30, me cierran, tengo que hacer una actualización de los órdenes. Chicos, mañana 5:30, ¿quieren? Bueno, profe. Nos vemos, chao, chao, chao.